Buenas tardes, profesor Luis Taborda y compañeros. La enfermedad que escogí para mi exposición tiene como nombre distrofia muscular de Duchenne. Listo, la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad neuromuscular caracterizada por una atrofia y debilidad muscular rápidamente progresivas como consecuencia de la degeneración de los músculos lisos, esqueléticos y cardíacos. Básicamente, el daño muscular está causado por la ausencia completa de la proteína subsarcolémica distrofina, como resultado de alteraciones en el gen de la distrofia muscular de Duchenne, XP21. Les voy a hablar sobre esta proteína más adelante. Causas. La distrofia muscular de Duchenne ocurre debido a la falta de distrofina, una proteína fabricada por células musculares. En la distrofia muscular de Duchenne, la falta de un fragmento o la modificación del gen de la distrofina hacen que la persona carezca de esta proteína. Esta carencia impide que las fibras musculares funcionen correctamente, lo que conduce a una debilidad. Les voy a hablar sobre la bioquímica de esta enfermedad, que es la distrofia muscular de Duchenne. Listo. Para comprender un poco lo que es la distrofia muscular de Duchenne, debemos ver a la distrofina, que es la que vemos aquí, que es la proteína que se encuentra ausente en esta enfermedad. Listo. Tenemos que la distrofina es una proteína transmérica que se ubica por debajo de la membrana plasmática. Podemos ver que esta está unida a la F-actina y a un complejo de glucoproteínas que están ubicadas en la membrana plasmática, que veremos luego. Listo. Entonces tenemos a la distrofina. Es esta. Bueno, y para comprender su funcionamiento debemos tener en cuenta 4 dominios. El primer dominio es el N-terminal, el que vemos aquí en moradito. Este dominio básicamente se encarga de unirse a la F-actina. Luego tenemos al dominio C-terminal, que básicamente se une al complejo de glucoproteínas, que es el que vemos aquí. Luego tenemos el dominio rico en cistemina, que es este que vemos aquí, en rojo, que se encarga de que la proteína distrofina interactúe con el complejo de glucoproteínas. Y luego tenemos un dominio central o rod domain, que aquí podemos verlo. Este es de sumamente importante para el funcionamiento de la proteína. ¿Por qué? Surge esta pregunta. Porque esta parte del dominio tiene una propiedad elástica y por el hecho de tener esta propiedad elástica, ya que se encuentra enroscada o de forma helicoidal, la hace más importante. Listo. Entonces, ¿y cómo hace la distrofina entonces para cumplir esta función? A la distrofina, como la podemos ver aquí en rojo, esta, como ya dijimos, se une a la F-actina y al complejo de glucoproteínas. Para el mejor estudio de la función de la distrofina, vemos que ella no actúa de manera o de forma sola o independiente. Es decir, ella actúa con un complejo de glucoproteínas, las específicas que se unen a la distrofina y a la membrana plasmática. Entonces tenemos que en esta imagen este grupo se subdivide. Hay una subdivisión que vienen siendo los sarcoglicanos, que vienen siendo estos, y los distroglicanos. Listo. Los sarcoglicanos, este grupo se encarga de unir a la distrofina con la membrana plasmática. Y el que está marcado en azul
que es el complejo de glucoproteína. Este complejo se encarga de unir a la distrofina con la laminilla y a la vez con la lámina basal. Tenemos que nos hacemos una pregunta, entonces, ¿qué ocurre en la distrofia muscular de Duchenne? Tenemos que a la falta de distrofina existe una ruptura del sarcolema. Esta ruptura ocurre cuando el músculo se contrae de tal manera que no existe la proteína de la distrofina. Listo, entonces tenemos que esta ruptura del sarcolema va a haber un aumento de calcio dentro de la célula. Entonces, partes específicas de las membranas plasmáticas o sarcolema va a haber una entrada de calcio. Y esta entrada de calcio activa a muchas proteínas, pero en este caso nos interesa la calpaína. ¿Por qué la calpaína? Porque la calpaína produce apoptosis celular. Entonces tenemos la muerte celular y por último tenemos una pérdida grande de sustancias. Una de las sustancias que nos interesa es la CK, que normalmente vive dentro de los músculos y a niveles muy elevados o muy altos indican un deterioro del músculo. Listo. Entonces, para entender cómo se adquiere la distrofia muscular de Duchenne, veremos que es una enfermedad hereditaria. O en algunos casos existe una lesión del gen de la distrofina que luego puede ser heredada. Bueno, entonces tenemos que el gen de la distrofina se ubica específicamente en el locus XP21. Debemos tener en cuenta que es un ARN mensajero de 14 kilobases y como dijimos, esta enfermedad se produce por una deleción del gen o mutación. Listo, tenemos al patrón de herencia. Bueno, como dijimos, este gen de la distrofina se encuentra específicamente en el cromosoma X. En el cromosoma X. Entonces tenemos que el portador del gen defectuoso de la distrofina va a ser el cromosoma X, que en este caso puede ser heredado por parte del padre o por parte de la madre. Entonces tenemos que el 25% de las niñas nacidas pueden nacer sin el gen defectuoso de la distrofina. Es decir, su madre puede ser portadora del gen, pero la niña no poseerá el gen de la distrofina. Luego tenemos el otro 25% de las niñas. Estas serán portadoras del gen defectuoso de la distrofina, pero no poseerá la enfermedad. ¿Por qué pasa esto? Porque debido a que la mujer tiene un cromosoma X con el gen de la distrofina, este es capaz de producir la proteína de la distrofina. Luego tenemos el caso de los niños. Cuando la madre es portadora, tiene un 25% de probabilidad de no ser afectado, es decir, no poseer el gen defectuoso de la distrofina. Luego tenemos el otro 25% que posee el gen defectuoso de la distrofina y la enfermedad. ¿Por qué pasa esto? Surge esta pregunta. Porque el niño tiene la capacidad de producir la distrofina. Entonces, la distrofia muscular de Duchenne afecta principalmente a varones. Tenemos los signos, que estos pueden ser músculo cardíaco anormal, pueden haber arritmia, escoliosis, que es la desviación de la columna vertebral, puede haber pérdida de masa muscular, deformidades musculares, trastornos respiratorios. En los síntomas tenemos fatiga, problemas de aprendizaje, retardo mental, debilidad muscular y dificultad a respirar progresivo. Quiere decir que esto va a ser un proceso poco a poco.
el niño no va a dejar de respirar de un momento a otro, pero sí poco a poco va a ir viendo estos síntomas. Pruebas diagnósticas. Bueno, en este caso el diagnóstico se sospecha en base al cuadro clínico, a los antecedentes familiares, si alguno de sus familias ha tenido esta enfermedad, a los resultados de laboratorio. En este caso nos vamos a dar cuenta del nivel de creatinasa sérica entre 100 y 200 veces más elevado de lo normal. Nos vamos a dar cuenta de la biopsia muscular, se hace una biopsia muscular, que esta muestra signos de distrofia y ausencia total de la distrofina, que es la proteína. El análisis molecular, que este puede revelar mutaciones de cambio de sentido, sin sentido por una deleción o duplicación del gen DMD. Diagnóstico. Las siguientes pruebas sirven para confirmar el diagnóstico y para determinar el tipo de distrofia muscular que padece un niño. Vamos a hacer la concentración de creatina sinasa, la CK, que este es un análisis de sangre que mide la concentración de creatina sinasa, que es una proteína que normalmente se encuentra, como dijimos antes, dentro de las células musculares. Cuando la distrofia muscular de Duchenne daña las células, estas liberan una gran cantidad de CK en la sangre. Biopsia muscular. Aquí los médicos toman una biopsia extrayendo un pequeño fragmento de músculo, generalmente del muslo. Esta prueba puede revelar si la distrofia muscular es de tipo Duchenne o de tipo Baker, que la tipo Baker es mucho más compleja. Pruebas genéticas. Estas pruebas permiten identificar la alteración en el gen de la distrofina. Y por último tenemos el tratamiento, que bueno, la distrofia muscular, esta enfermedad, todavía no tiene cura, pero el tratamiento puede incluir el enlentecer el desarrollo de la enfermedad con medicamentos. Aquí se pueden utilizar los corticosteroides, que estos mejoran la función, y la prednisona, que se lleva usando desde hace muchos años. Un fármaco llamado Eterlice, que este medicamento se ha probado para tratar a aquellos pacientes que carezcan de un fragmento del gen de la distrofina. Tratamiento a las infecciones, los problemas respiratorios, la escoliosis, que es la desviación de la columna vertebral, y los problemas cardíacos. Uso de dispositivos. Aquí se pueden utilizar como aparatos ortopédicos nocturnos, sillas de ruedas, manuales o eléctricas, etc. Muchas gracias.